En el gran tejido de las culturas humanas, aparece una figura muy interesante. Es un ser de sombra y que se opone a las cosas. Este ser muchas veces representa las partes más oscuras de la vida. Desafía a las fuerzas del bien. Pone a prueba la fuerza de voluntad de las personas. Vemos a este personaje en muchísimos mitos y leyendas. Tiene muchos nombres y muchas formas diferentes. Pero la idea principal de una fuerza poderosa y mala sigue existiendo. Esta exploración nos lleva a un viaje. Viajaremos por el tiempo y por diferentes lugares del mundo. Queremos entender a este personaje que siempre ha estado ahí. La idea de un enemigo principal del bien no es igual en todos lados, en su forma exacta. Pero la idea de representar el mal o el desorden como una persona está en muchos lugares. Este personaje muchas veces tiene un papel muy importante en lo que la gente cree. Ayuda a explicar por qué sufrimos y por qué pasan cosas malas. Cuenta una historia sobre la lucha entre lo bueno y lo malo. El diablo, Satán, Ahriman, Mara, Loki. Estos son solo algunos nombres que se les da a estos seres. Cada nombre tiene que ver con la cultura de un lugar diferente. Cada historia muestra los miedos y las cosas importantes para cada grupo de gente. Acompáñanos mientras exploramos el mundo interesante y a veces un poco inquietante de este enemigo de siempre. Mucho antes de que conociéramos la imagen del diablo, las primeras civilizaciones ya luchaban con fuerzas malas. En Mesopotamia, se temía a espíritus como Pazuzu. Pazuzu era un demonio del viento, que traía hambre y plagas de langostas. Aunque daba mucho miedo, también se le llamaba para protegerse de otros espíritus malos. Esto muestra que entendían a estos seres de una forma complicada. No eran simplemente malos. Eran parte del mundo natural, que a veces era muy duro. En el antiguo Egipto, el dios Apep o Apophis era una serpiente gigante. Representaba el desorden y la oscuridad. Cada noche, Apep intentaba tragarse al dios Sol Ra cuando viajaba por el mundo de los muertos. Esta pelea en el cielo representaba la lucha de siempre entre el orden y el desorden. La religión de Zoroastro en la antigua Persia tenía una idea de dos fuerzas opuestas. Aquí, Angra Mainyu, que después se conoció como Ahriman, era el espíritu que destruía. Él se oponía directamente a Ahura Mazda, el dios bueno que creó todo. Esta fue una de las primeras veces que se vio claro un dios totalmente bueno y otro totalmente malo. Angra Mainyu era el origen de todo lo malo, del sufrimiento y de la muerte. Esta idea de una guerra en el universo entre el bien y el mal influyó mucho en las religiones que vinieron después. El personaje que más conocemos como el diablo se explica con más detalle en las religiones de Abraham. En los primeros textos judíos, aparece la palabra Satán, Shatan. Al principio significaba enemigo o el que acusa. No era siempre el nombre propio de un demonio en particular. Más bien, describía un papel que alguien cumplía. Este Satán podía ser un enemigo humano o un ser del cielo que acusaba en la corte celestial. Un ejemplo se ve en el libro de Job. Aquí, el Satán pone a prueba la fe de Job con el permiso de Dios. El cristianismo desarrolló mucho la idea de Satán. Se le empezó a ver como la serpiente del jardín del Edén. Se le vio como un ángel caído, Lucifer, que se rebeló contra Dios por orgullo. Esto convirtió a Satán en el enemigo más grande de Dios y de las personas. En el Islam, el personaje parecido a Satán es Iblis. Según el Corán, Iblis era un genio, no un ángel. Él no quiso obedecer a Dios cuando le mandó inclinarse ante Adán, por ser muy creído. La imagen del diablo ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Al principio, el arte cristiano no lo dibujaba directamente. A veces, era una serpiente del jardín del Edén. Otras veces, una figura con sombras. Con el tiempo, se le dio una forma más definida. Influía más en lo que hacía que en su apariencia. En el Renacimiento, se le dio una forma real. En la Edad Media, su imagen se volvió más fea. Adoptó rasgos de dioses antiguos y demonios. Cuernos, patas de cabra, cola y tridente se volvieron comunes. Inspirado en el dios Pan y dioses celtas. Rojo o negro, simbolizando fuego y oscuridad. En el Renacimiento su imagen siguió cambiando. Algunos lo dibujaban como un monstruo, otros como un ángel caído hermoso. Lucifer, el portador de luz, caído por su orgullo.
más allá de Abraham, pícaros y espíritus malos en culturas del mundo. Aunque el diablo de las religiones de Abraham es muy conocido, muchas otras culturas tienen sus propios personajes que representan las travesuras o la maldad. Estos no siempre son iguales a Satán. Muchas veces tienen papeles diferentes en sus propias historias y creencias. Por ejemplo, en muchas tradiciones de los pueblos indígenas de América, hay espíritus pícaros. Personajes como el coyote o el cuervo no son totalmente malos. Muchas veces son creativos, graciosos, e incluso pueden ayudar a las personas, pero también representan el desorden, el engaño, y pueden causar problemas con lo que hacen. En las tradiciones hindúes, unos seres llamados asuras muchas veces se oponen a los devas o dioses. Los asuras buscan poder y pueden causar problemas, pero la diferencia entre deva y asura no siempre está clara. Algunos asuras son muy religiosos, mientras que algunos devas pueden ser creídos. La pelea es muchas veces por el poder y el orden del universo, más que por el bien total contra el mal total. Los rakshasas son otro tipo de ser malo, que muchas veces se muestran como demonios que dan miedo, que interrumpen los sacrificios y molestan a las personas. Papeles asignados: tentación, castigo y la lucha entre dos fuerzas. En diferentes culturas, los personajes que se oponen cumplen varios papeles importantes. Uno de los más comunes es el de tentar a otros. Este ser ofrece conocimiento prohibido, poder o placer. La serpiente en el Edén, Mara tentando a Buda o Mefistófeles en la leyenda de Fausto, todos siguen este modelo. Este papel explora temas como poder elegir libremente, el deseo y lo que pasa después de nuestras decisiones. El que tienta muchas veces se aprovecha de las debilidades de las personas. Las historias sirven como cuentos para tener cuidado. Muestran los peligros de dejarse llevar por los instintos más bajos o por ganas de cosas prohibidas. Otro papel importante es el de castigar o acusar. En algunas tradiciones, el personaje enemigo es el que castiga a los malos en la otra vida. Esto se puede ver en muchas imágenes del infierno, gobernado por un rey demonio. En otros casos, como la idea antigua judía del Satán, el papel es más como un fiscal del cielo. Este ser prueba si las personas son justas ante un tribunal de Dios. Esto sirve para mantener el orden moral. Espejos de las personas. ¿Por qué las formas de mostrar el mal son tan diferentes? Las representaciones del diablo varían según los valores culturales. Sociedades que valoran el orden muestran al diablo como rebelde. El Satán cristiano a menudo simboliza el orgullo. Esto refleja una visión jerárquica del mundo. Otras culturas tienen personajes pícaros que desafían reglas. Estos personajes no son totalmente malos. Pueden causar problemas, pero también innovación. La historia influye en estas imágenes. En tiempos de conflicto, el diablo se vuelve más monstruoso. Se usa para demonizar a enemigos. Durante la Reforma, las imágenes de Satán eran aterradoras. La imagen del diablo es una herramienta de poder. Refleja los miedos y luchas de cada época. El diablo en tiempos modernos, de los cuentos populares a la cultura popular. En el mundo de ahora, la figura del diablo no ha desaparecido. Más bien, ha cambiado y ha encontrado nuevas formas de mostrarse, especialmente en la cultura popular. Los libros, las películas y la música siguen explorando este personaje de siempre. A veces, es el villano clásico que da mucho miedo, representando el mal puro. Piensen en películas de posesiones demoníacas, o en algunas formas de vestir y música del heavy metal. Estas formas de mostrarlo usan miedos muy básicos y las imágenes de siempre. Ofrecen un enemigo conocido para las peleas en las historias, pero las formas de mostrarlo ahora muchas veces presentan un diablo con más matices o incluso que da algo de pena. Podría mostrarse como un antihéroe triste, un rebelde que nadie entiende, o un pícaro con encanto. Esta forma de hacerlo más humano muestra que ahora se tiende a dudar de las historias antiguas sobre el bien y el mal absolutos. Explora temas como poder elegir libremente, rebelarse contra la autoridad y cómo es el poder. El diablo también aparece mucho en situaciones de burla o de comedia. En estas historias, su poder que antes daba miedo, ahora es menor. Podría ser un trabajador de oficina frustrado que maneja un infierno desordenado, o un personaje torpe al que engañan fácil. Conclusión. La cara, siempre cambiante y siempre presente de la oposición. Nuestro viaje por las diferentes formas de mostrar al diablo y personajes parecidos nos enseña una preocupación muy grande de las personas.
Es la necesidad de entender y dar forma de persona al mal, al desorden y a lo que se opone. Desde los espíritus antiguos de la naturaleza hasta los enemigos complicados de las religiones, este personaje de siempre ha tomado muchísimas formas. Cada forma muestra los miedos, las cosas importantes y la manera de ver el mundo de la cultura que la creó. Pazuzu de Mesopotamia, Apep de Egipto, Angra Mainyu de Zoroastro, Satán de las religiones de Abraham, Mara del budismo. Todos nos dan ideas únicas. Muestran cómo las personas han lidiado con las partes más oscuras de la vida. Las características y los papeles que se les dan a estos personajes son muy diferentes. Algunos tientan, poniendo a prueba la fuerza de voluntad de las personas. Otros castigan, manteniendo un orden moral. Muchos son enemigos del universo, en una lucha de siempre con las fuerzas del bien. La forma de dibujarlos también ha cambiado muchísimo con el tiempo. Va desde ser como monstruos que dan miedo, hasta ser atractivos y con mucha clase. Estos cambios no son porque sí, muestran cómo cambian las preocupaciones de la gente, las formas de hacer arte, y lo que se entiende en las religiones. Si te ha gustado este viaje fascinante por la mitología del diablo, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. Gracias por acompañarnos.